Mi nombre es Ariel Flores y este es un espacio justamente en el cual dialogamos de la situación que acontece en nuestro país. Un 65,7% de personas viven en condiciones de pobreza y el 42,5% son personas que viven en condiciones de extrema pobreza. Son, por supuesto, muchos los esfuerzos por reducir estas cifras. Y para hablar justamente de ello, esta noche nos acompaña el director del programa Génesis, que es de FUNADE, y también en asociación con USAID, el director David Mejía. David Medina. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ariel, y buenas noches a todos los televidentes de este programa y también a todos los que siguen Azteca Honduras. Es un gusto para mí estar con ustedes y creo que es un tema muy importante, Ariel, que toquemos. No solamente lo que vos mencionabas sobre el tema de pobreza que existe en el país, pero también la falta de oportunidades y la violencia, que son principales razones por las que muchos de nuestros compatriotas están emigrando a otros países. Un país coludido en violencia. Iniciamos este 2019 con casi 11 masacres en el país. Eso, por supuesto, aleja mucha la inversión. Eso además crea mucho sentimiento de temor en lo que vivimos, los que vivimos justamente en territorio nacional. Pero son fundaciones como USAID, FUNADE y también estos proyectos como Génesis los que vienen a implementar cambios en la sociedad de nuestro país, en particular los jóvenes. ¿Cómo inicia este proyecto? Pues este proyecto inicia como un acuerdo de cooperación entre USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y FUNADE, que es la Fundación Hondureña para el Desarrollo de Honduras, y nace la necesidad de intervenir los barrios más pobres y más afectados por la violencia. Resulta, Ariel, que hay barrios donde la mayoría de jóvenes no tienen oportunidades ni de educación, ni de recreación, ni de acceso a empleo, y estos barrios se convierten hasta cierto punto en guetos sociales, de donde los jóvenes empiezan a salir, pero salen no a formar parte de actividades lícitas, sino de actividades ilícitas. Entonces nace el programa Génesis, que lo que busca es, número uno, prevenir la violencia en los barrios más afectados por ella, en las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, Tela, Lima, Ceiba, Distrito Central y Puerto Lempira. Y el segundo componente que también nosotros tenemos es el de generación de ingresos. Yo estaba leyendo tu información. Has trabajado en los últimos 10 años dirigiendo proyectos de USAID en Honduras, por supuesto, también en Guatemala, El Salvador, México, Brasil, en áreas de seguridad ciudadana, en prevención de la violencia, emprendurismo y en educación. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en esos países? Sé que El Salvador es un país muy cercano al nuestro, tenemos culturas muy similares, pero ya cuando regresamos a Honduras, estamos en la ciudad capital. No es necesario irnos a buscar un lugar remoto a la ciudad de La Ceiba o a Puerto Lempira. Aquí, en la ciudad, vivimos en una manera drástica. Colonias de gran capacidad económica y un muro los separa a colonias de extrema pobreza y una inseguridad total. Sí, definitivamente hay cosas que son similares en estos países, particularmente en el 2010-2011 trabajé para un proyecto regional entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Trabajábamos en el tema de seguridad ciudadana y prevención de violencia y hubieron buenas prácticas. Por ejemplo, en El Salvador aprendimos que se formaban los comités municipales de prevención de la violencia. Cada alcaldía municipal tenía un comité conformado por personas de la sociedad civil y estos comités lo que hacían era hacer acciones para prevenir la violencia en su municipio. Trajimos esa buena práctica de El Salvador a Honduras y se replica actualmente en Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba y el Distrito Central. Entonces, a tu pregunta, creo que cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en varios contextos, puede traer buenas prácticas y lecciones aprendidas de otros países, tropicalizarlos a Honduras y hacer que esto tenga también efecto en el trabajo que estamos haciendo. Son muchas cosas las que ustedes están haciendo y a mí me llama en particular la atención. Generación de 500 microempresas juveniles, incluyendo a 150 expandilleros rehabilitados. Me llama mucho la atención, no solo porque sé que hay una gran necesidad de crear empresas en nuestro país, pero esos 150 expandilleros rehabilitados es un país que tiene mayores índices de pandillas en el mundo entero. Pues te cuento el proceso. Lo que hacemos en el proyecto Génesis, tanto FUNADE y USAID están de acuerdo en promover el microemprendimiento en la juventud. Número uno, identificamos a jóvenes que tengan habilidades de emprendedores. Hay muchos jóvenes que dicen, yo tengo una idea de negocio, yo quiero poner mi propia empresa, yo no quiero ser empleado. Entonces, agarramos a esos jóvenes que muestran este interés y los pasamos por un proceso de formación en contabilidad, mercadeo, ideas de negocio, administración básica y después ellos desarrollan su idea de negocio. Cuando ellos presentan su idea de negocio ante una terna, nosotros decidimos cuáles son los negocios más viables. Y a esos jóvenes que presentan ideas de negocios más viables, nosotros les damos un kit de emprendimiento valorado entre 6,000 y 10,000 lempiras. ¿Eso es en dinero en efectivo? No, ¿O un kit? en el kit en ¿De especie. qué trata ese kit? Por ejemplo, si el joven tiene una idea de negocio de que quiere ponerse a reparar celulares,
Después del proceso de formación de 2-3 meses le damos el kit para que repare celulares. Pero después de que los jóvenes reciben el kit, que puede ser de panadería, de barbería, de electricidad, de refrigeración, de aire acondicionado, de enfermería, tenemos un joven que hace programación, entonces su kit es una computadora, por ejemplo, para programar y vender software. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les acompañamos por un periodo de 2 años para que su negocio se legalice, tenga facturación, empiece a producir y genere trabajos para otras personas. Ahora, a tu pregunta, de estas 500 microempresas que el proyecto Génesis está generando, sí hay una cuota que está específicamente asociada con jóvenes expandilleros rehabilitados. ¿Qué pasa? Muchas de las organizaciones que trabajan en Honduras trabajan prevención primaria, o sea, con los niños y jóvenes que no están vinculados en actividades ilícitas. Pero la prevención terciaria es aquella que trabajamos con jóvenes que estuvieron vinculados y que ahora se rehabilitan. Hay organizaciones que rehabilitan jóvenes y nos las refieren a nosotros a través de un programa que tenemos con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y estos jóvenes pasan por un proceso formativo, pero adicionalmente a las capacitaciones que le damos a los demás jóvenes, Ariel, y televidentes, también los formamos a ellos en el lado emocional, que aprendan a tomar decisiones, que aprendan terapia cognitiva conductual, que aprendan la importancia de la resiliencia, o sea, de no caer frente a una dificultad que experimentan en su negocio, y después de eso se les da el kit. Entonces tenemos aproximadamente 150 jóvenes que estuvieron vinculados a alguna actividad ilícita, que están rehabilitados y que quieren una segunda oportunidad. Y así le llamamos a este programa, una segunda oportunidad para nuestros jóvenes. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de que esa inversión que ustedes hacen en esos 150 expandilleros, en algún momento serán más, por supuesto, no va a haber una reinserción, o no van a regresar a ser pandilleros? ¿Cómo ustedes complementan eso? ¿Cómo se dan cuenta de que así va a funcionar? Yo creo que hay siempre en las intervenciones sociales, trabajando en estas comunidades, un porcentaje de riesgo. Y te lo pregunto porque generalmente no todos damos una segunda oportunidad en la vida, y particularmente a este tipo de personas, porque no son delitos. Me robé algo de un mercadito, me robé algo de una persona, son delitos grandes, un expandillero. Si lo tomamos de esa manera, ¿por qué confiar en ellos? Bueno, yo creo, número uno, todos merecemos una segunda oportunidad, y aunque ciertamente puede ser que algunos de estos jóvenes hayan estado vinculados a alguna actividad ilícita, algunos de ellos ya cumplieron sus medidas sustitutivas o están cumpliendo las medidas sustitutivas, o sea que no significa que no pasaron por un proceso legal. Nosotros tenemos jóvenes que son referenciados, por ejemplo, por los centros de internamiento, que en lugar de estar internados como menores infractores, lo que pasa con estos jóvenes es que tienen medidas sustitutivas, y las medidas sustitutivas son que hagan servicio comunitario, que sigan en la escuela porque tienen 17, 18 años, algunos tienen. Exacto, entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Nosotros los capacitamos y les damos la oportunidad de formarse. Ahora, tu pregunta va enfocada en el riesgo que representa que la inversión que se hace en ellos no sea demostrada a través de resultados. Yo creo que hay un porcentaje mínimo de jóvenes que realmente pasan por el proceso, pero ellos mismos se descalifican del proceso porque dejan de ir a los talleres y a las actividades. Pero con aquellos jóvenes que continúan todo el proceso y reciben el kit, hemos tenido un buen resultado. Yo creo que eso manda un mensaje también a toda la población, de que si en el país estigmatizamos a esta población lo que va a seguir haciendo es vinculándose a actividades ilícitas. Pero si les damos una segunda oportunidad y les mostramos que creemos en ellos, podemos traerlos al lado positivo y hacer que ellos vean que de este lado también hay oportunidades para ellos. Y estos 150 expandilleros y por supuesto también los otros jóvenes están en Tegucigalpa y en diferentes ciudades. Sí, están de las 7 ciudades tenemos emprendimientos en 5. Entonces están en Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Choloma y el Distrito Central. Además de ello, también tienen una generación de 30 microempresas a migrantes retornados. Sí. Hemos sufrido un gran éxodo de hermanos hondureños, también del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, pero en mayoría hondureños que están tratando de llegar a Estados Unidos para cumplir ese anhelado sueño americano. Muchos de ellos se quedan en el recorrido, es un camino muy peligroso, pero aquellos que deciden regresar al país, generalmente el gobierno de la República, lo voy a decir de manera muy particular, tampoco brinda todas esas oportunidades para decirle, por alguna razón se fueron de Honduras. Al retornar se encuentra con nada. Ustedes están dando la oportunidad de crear microempresas. Sí, nos hemos dado cuenta que ante el gran éxodo que tú mencionas sobre la migración, y esto es importante que lo conozcan pues todos los televidentes, nosotros hemos abierto un nuevo proyecto que nos ha pedido USAID y que FUNADE también está interesado en apoyar,
de migrantes retornados. Identificamos a aquellas personas entre 18 y 30 años que fueron a migrantes que se quedaron en Guatemala, en México y que regresaron a Honduras y que adquirieron alguna habilidad técnica, que saben trabajar la madera, que saben trabajar la tabla yeso y que están buscando una oportunidad de generación de ingresos. Estos jóvenes pasan también por un proceso de formación tanto emocional como técnica y después reciben un kit de emprendimiento para que ellos pongan su microempresa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el joven es expandillero o es migrante retornado es cuando más dificultades tiene de encontrar un empleo. Estigma social. Y si no le damos el empleo, se va a volver a ir. Claro. Entonces, la generación de ingresos para este joven o para este adulto puede representar un kit de microemprendimiento que le va a permitir no solamente estar en su país, sino generar trabajo y formar parte del desarrollo económico del país. Y ahorita este programa comenzó en el mes de enero, pero esperamos para el mes de marzo estar entregando los primeros Este mes de kits. enero. Este mes de enero. Entonces, para el mes de marzo esperamos estar entregando los primeros kits y también yo les voy a dejar un número telefónico por si hay interesados o personas que pueden tal vez entrar a nuestras redes sociales, Proyecto FUNADE Génesis o a la página también de USAID Honduras y pedir información sobre programas de migrantes retornados. Creo que nuestros migrantes también necesitan una oportunidad dentro de su país y hay oportunidades de desarrollar este país que tanto lo necesita. Sé que hay mucha necesidad. ¿Cómo es el proceso para un migrante retornado que quiera ser parte de Génesis? Pues precisamente cuando el joven retorna al país, regularmente hay una base de datos que lo lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Centro de Atención al Migrante. Cuando estos jóvenes se alistan en estas fichas o en estas bases de datos de estas instituciones, estos datos nos los mandan a nosotros y nosotros filtramos la información para ver qué edades tienen, qué criterios tienen y cuando son elegibles. ¿Hay algunas edades en particular? Sí, de 18 a 30 años, particularmente esta iniciativa que tenemos nosotros. Y hay otras iniciativas que apoyan otras organizaciones, pero nosotros de 18 a 30 años. Entonces, estos jóvenes nosotros filtramos los criterios, les llamamos por teléfono y les invitamos a que vengan a un taller informativo en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Pero también los jóvenes que estén interesados pueden buscarnos a través del Facebook, que es FUNADE Génesis, y ahí escribirnos con su información y tienen que saber que hay algunos criterios que tienen que cumplir, pero en la mayoría de sus casos es que sean de 18 a 30 años, que sean migrantes retornados, que se hayan quedado un tiempo fuera o que incluso solo hayan intentado irse y retornado, que no tengan ingresos y que vivan en cualquiera de las ciudades donde nosotros trabajamos. Son muchos los alcances que han tenido, yo los estoy viendo aquí, objetivos y avances. Luego vamos a hablar en particular cada una de ellas. Academias Microsoft, 1.900 jóvenes certificados en 7 academias, hay 16 centros de alcances sostenibles, microempresas creadas 371, jóvenes en riesgo, empleados 535, socios Empoderados de los centros de alcance 20 voluntarios, sí. Son 2.221, hay muchos beneficios. En particular, jóvenes en riesgo de empleados, que es lo que a mí me llama más la atención, porque sé que son el empuje y el futuro de este país. ¿Cómo se espera llegar a que realmente estos jóvenes hagan el cambio de Honduras? Entonces, imagínate, Ariel, que vos te gradúas de una universidad, digamos pública o privada, y vas a buscar trabajo. De por sí, ya sos graduado de una universidad. Honduras en particular. Y te cuesta encontrar trabajo aún siendo graduado de una universidad. Ahora, digamos que yo soy un joven de Chamelecón, de la Rivera Hernández, que no he entrado a la universidad, que ya me gradué de secundaria, pero que solo por vivir en estas colonias sencillamente no me contratan porque son zonas de riesgo. Eso es un tema muy particular, lo he hablado en los últimos programas, en los últimos meses que llevo aquí en TV Azteca Honduras. ¿Es en particular ¿es cierto eso? O sea, si usted vive en cierta colonia de la ciudad capital, no aplica a usted, aunque usted tenga la oportunidad de haberse graduado, no digamos no haberse graduado. ¿Eso es cierto? Sí, tal vez no exista una política por escrita en algunas empresas, pero hemos platicado con algunos gerentes de recursos humanos que nos comentan que ellos regularmente tienen dificultad de contratar jóvenes en estas zonas. Uno, por el tema de transporte, porque les ofrecen transporte y nadie quiere entrar a esas colonias a dejarlos. Número dos, por las complejidades de que estos jóvenes puedan estar vinculados tal vez con alguna actividad ilícita. Pero nosotros conocemos a los jóvenes de estas comunidades, Ariel. Sabemos que hay gente honesta, trabajadora, que quiere salir adelante. Ahora imagínate, si un joven de Chamelecón, de López Arellano, de Rivera Hernández, de la nueva capital aquí en Tegucigalpa, quiere acceder a un empleo y dice que es de esta zona y le cierran la puerta, este joven, ¿qué oportunidad de generar ingreso tiene? Ahora, si la empresa privada les abre la puerta,
cambia esta generación, cambia su familia, cambia al joven, el joven puede entrar a la universidad, puede llevar dinero a su familia, puede, si es padre de familia, empezar a educar a sus hijos decentemente. Entonces el impacto de darle trabajo a un joven de estos barrios es enorme. Entonces nosotros hacemos alianzas con el sector privado, tenemos más de 34 alianzas, hoy vamos a firmar una de hecho, y el sector privado lo que hace es que nos pide, capacíteme a los jóvenes en esta área y yo los contrato. Entonces nosotros lo que hacemos es que identificamos los jóvenes en los barrios, los capacitamos en el área de formación que necesita la empresa y la empresa los contrata. Y nosotros ¿qué ganamos? Que nuestros jóvenes tengan un ingreso. David, tenemos que hacer una pausa comercial aquí en Honduras Opina. Vamos a continuar conversando justamente al volver de la pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos con más. El mundo de los negocios puede ser riesgoso, solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. Pues un día no teníamos nada. Amanecimos sin nada y le digo yo a mis hijos, espérense, voy a ir a mis flores y voy a ver qué hago. Y me vine, hice unos buquetes y me fui para Río Lindo. Miren, un ratito vendí 500 lempiras. Entonces, ay, pero yo todo gracias a Dios, gracias a Dios. De allá traía que comer para mis hijos, el pasaje para el colegio, porque la visión mía era que mis hijos se prepararan. Y doy gracias a Dios porque todos se han preparado. Y con chocolate, hacía café tostado, yo lo vendía, chocolate, hacía tamales, montuca. Y yo digo, pobreza hay, pero de mente, pero por querer hacer, si Honduras es rico, todo lo que uno se cultiva, ¿verdad? O lo que hace, se vende. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver. Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. ¿Te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? No. Tengo axilas oscuras. No, axilas no. Dove presenta el primer antitranspirante con sérum aclarant y vitamina B3. Gracias a su fórmula innovadora, reduce las manchas de las axilas en 7 días. Nuevo antitranspirante Dove con sérum aclarant. Reduce las manchas de las axilas en 7 días. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes tienen sus debilidades, tales como hormigueo y entumecimiento. Por eso existe Neurobión, que con su adecuada dosis de vitaminas B hace posible aliviar este tipo de molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes a tener nervios saludables. Mejores amigos, compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente Sedex antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias, mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente Sedex antibacterial. Superhéroe. Doctor, ay, qué fácil. ¿Ahora qué soy? Ingeniero. Sí, pero con muchas diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Continuamos platicando con el director del proyecto Génesis, el señor David Medina, y estamos hablando en particular de la inclusión de los jóvenes en nuestro país. Hablábamos antes de ir a la pausa de la dificultad para muchos jóvenes que solamente por vivir en zonas de alto riesgo pues no se les da la oportunidad. De algunas empresas en el país
de obtener un empleo, pero eso va a ir cambiando justamente con estos proyectos. Algo que también nos llama mucho la atención son estos centros de alcance sostenible que se encuentran en nuestro país y también en la región centroamericana. Sí, así es, Ariel. Tenemos alrededor de 66 centros de alcance actualmente en Honduras, incluyendo 2 en Puerto Lempira. Tenemos en El Salvador también hay más de 130 centros de alcance. Funcionan en Guatemala desde el 2006 y en Panamá. Este es un modelo de prevención de violencia que nace porque se identifican que hay barrios donde nadie quiere intervenir y no hay oportunidades para los jóvenes. Entonces nace un centro al alcance de los jóvenes. ¿Y cómo se crean esos centros? Primero se identifica un local abandonado que esté siendo utilizado de mala forma en la comunidad. Entonces nosotros lo que hacemos es recuperación de ese espacio público para que la comunidad lo use a su favor. Segundo, se identifica un socio que en la mayoría son iglesias católicas, evangélicas o ONGs que se encargan de la implementación del centro en la comunidad. Y número 3, nosotros le damos un capital para invertir en el centro de alcance, compramos el equipamiento y se le pone gimnasio, laboratorio de computación, tenemos un acuerdo con Conatel para ponerles internet gratuito, tienen gimnasio, tienen laboratorios de barbería, de electricidad, clases de música, clases de redacción, reforzamiento escolar, y todo esto se hace con voluntarios de la comunidad. Entonces son personas de la comunidad interesadas en ayudar a sus mismos jóvenes. Y estos centros comenzaron en Honduras desde el 2009 y estamos por inaugurar incluso 3 más este año, uno en Tornabé, en Tela, uno en Ciudad Guzmán, aquí en Tegucigalpa, y posiblemente uno en la colonia Pedregal, también aquí en Tegucigalpa. Ahora, ¿cómo funcionan y cómo benefician a la sociedad? Entonces, funcionan a través de una iglesia que se encarga de ser el socio administrador que designa un coordinador. El coordinador busca entre 10 y 15 voluntarios de la comunidad para que estos voluntarios den las clases diferentes que deben haber en el gimnasio, en el laboratorio de computación, en barbería y en todas las áreas. Y publicitan en la comunidad los beneficios para que vengan desde niños de 9 años hasta jóvenes de 30 años. Y el centro de alcance regularmente está abierto de 8 de la mañana a 7 de la noche, presta servicios varios a la comunidad, y nosotros lo que hacemos como Proyecto Génesis es hacer que estos centros de alcance se mantengan funcionando y beneficiando. Para tu información, hemos beneficiado a más de 42,000 jóvenes en los centros de alcance. ¿Cuántos jóvenes? 42,000 jóvenes desde que comenzaron los centros de alcance hasta la fecha, con más de 1,200 voluntarios. Hay una gente que dice, no, en Honduras no hay voluntarios interesados en apoyar iniciativas, pero sí hay voluntarios en las comunidades. Aquí dice que hay voluntarios, 2,221 tienen ustedes para el Grupo Génesis. 2,221 en su totalidad, y de esos 1,200 están activos actualmente brindando servicio de voluntariado. Y ahora viene algo muchísimo más interesante, academias Microsoft. También Academia Cisco, si no me equivoco, vos me vas a corregir. Tienen 5 academias Cisco y 7 academias Microsoft. Esto es para jóvenes, por supuesto, siempre en riesgo. ¿Esto es único en Honduras o no? Sí, de hecho, si vos preguntas dónde hay academias Cisco, solo hay en universidades. Y el alto costo por certificarse puede andar entre 3,000 a 5,000 lempiras por una certificación. Nosotros abrimos las academias Microsoft y las academias Cisco en los barrios más afectados por la violencia para que los jóvenes se certifiquen de manera gratuita. Entonces un joven viene, recibe un taller de 40 horas en línea y imprime un certificado de Microsoft internacionalmente válido que dice que ese joven sabe utilizar Microsoft Office, programación, redes, sistemas, y ya con un certificado internacional con peso de Cisco o de Microsoft, el joven tiene más oportunidades de acceder a un empleo. De hecho, hay empresas como la Asociación Hondureña de Maquiladores que nos dicen hay muchos jóvenes que incluso de barrios y de universidades privadas no tienen estas certificaciones, y por eso en asocio con ellos abrimos también el año pasado una academia de programadores para capacitar a jóvenes de estos barrios como programadores y que atiendan las necesidades de las diferentes empresas. ¿Qué impacto tiene esto realmente en nuestro país? Tener esa posibilidad de certificarse cuando solo en universidades privadas existe en Honduras. ¿Qué impacto tiene realmente en la sociedad? Pues si me permitís hablar un poco sobre esto, hay algo que se llaman las carreras del futuro o los trabajos del futuro. Resulta que en 5 o 10 años los jóvenes no van a estar trabajando en lo que actualmente trabajan. Las carreras se van modernizando, las áreas de expertise se van modernizando, y tenemos países como India, donde los jóvenes están desde call center, desde programadores, desde su casa, generando $3,000, $4,000 al mes para productos que mandan a otros países o clientes que ni siquiera están en su país, y todo a través de la tecnología. Entonces nosotros queremos hacer un salto tecnológico en nuestro país y hacerlo con las comunidades más vulnerables, o sea, que darle a estos jóvenes el acceso a la tecnología. 1, conectividad.
2, formación, y 3, que puedan adquirir empleo por medio de uso de diseños tecnológicos. Para darte una idea, tenemos ahorita el 23 de febrero en Unitec en San Pedro Sula un programatón. Es una competencia con jóvenes de riesgo que van a diseñar plataformas tecnológicas, apps, sistemas, bases de datos, y las mejores ideas van a ser premiadas. 23 de febrero. 23 de febrero. ¿Y de dónde vienen estos jóvenes? De Chamelecón, de Rivera Hernández, de López Arellano, de La Satélite, de los barrios donde regularmente no hay acceso a este tipo de oportunidades, pero nosotros les damos las oportunidades a ellos de que adquieran capacidades que en ningún otro lugar hubieran adquirido. Es que son lugares en los que la gente de verdad no tiene ni idea de que podrían llegar en algún momento a poder hacer estas cosas, que en ningún momento podrían llegar a tener un sueldo, mucho menos hablando de un buen sueldo. No estamos hablando del sueldo mínimo, teniendo un buen sueldo y además competir y ser competitivo en nuestro país. Sí, y las academias tecnológicas en realidad es algo que tanto FUNADE como USAID creen, porque creemos que los jóvenes no los podemos seguir capacitando solo en barbería, en electricidad, en bisutería. Está bien si algunos jóvenes están interesados en estas habilidades, pero los trabajos del futuro y lo que va a generar ingreso a estos jóvenes es la tecnología. Y si el joven sabe hacer barbería o sabe ser barbero, pero sabe usar la tecnología, doblemente va a ser más funcional porque va a publicitar mejor su negocio, porque va a ser más mediática la información, porque va a producir videos, porque va a hacer brochure y diseño gráficos el mismo. Entonces, a cada persona tenemos que asociarla y vincularla con la tecnología. David, ¿a estos centros tienen que llegar solo personas que viven en riesgo social o también pueden ser otras personas? Los centros de alcance son espacios abiertos para toda la comunidad. Siempre y cuando vivan dentro de los sectores donde están ubicados, están abiertos a toda la comunidad. Y se me viene la pregunta bien al caso, porque en los últimos días pues el Instituto Nacional de Formación Profesional Infope está teniendo una gran discordia con la empresa privada de nuestro país, y yo veo que ustedes están brindando grandes oportunidades que no se cobran ni un lempira a estas personas, y es por eso que te lo preguntaba. ¿Pueden llegar todas las personas entonces a poder formarse? Sí, el centro de alcance tiene, por ejemplo, una edad prioritaria en la que nos gustaría atender, que es niños y jóvenes hasta 30 años, o sea, de 30 años para abajo. Pero si llega un adulto y quiere aprender algo, pero además ser voluntario, es bienvenido. De hecho, la mayoría de los voluntarios de los centros de alcance son personas retiradas, madres solteras, personas que tienen tiempo disponible, así que yo creo que el espacio del CDA se vuelve un lugar de convergencia para toda la comunidad. Y también se viene, por supuesto, alusión esto, yo practico la inclusión. ¿A qué se refieren con esto? Pues la inclusión social, nosotros tenemos como uno de nuestros pilares de trabajo el tema de género e inclusión social. Hay mucha violencia que se da porque usted es niña y porque es niña yo la puedo golpear. Hay mucha violencia en el hogar psicológica que le dicen sírvanle primero al varón porque el varón es el que manda, o denle más comida al varón porque el varón es el que come más. Y empezamos a generar estos estereotipos desde el hogar que lo que hace es que los hombres creamos que tenemos poder sobre las mujeres, y realmente lo que queremos es que haya una política de género, ni el hombre ni el varón por encima, sino iguales. Y en el tema de inclusión social hay muchas personas discapacitadas, la comunidad LGTBI, personas que tienen, por ejemplo, diferentes orientaciones religiosas que no podemos cerrarles la puerta por ese tema. Entonces lo que hacemos nosotros es que desarrollamos campañas de inclusión social para que todos se sientan bienvenidos. De hecho, tenemos personas con discapacidad que reciben kit de emprendimiento. En La Ceiba hay un joven en la comunidad de Bonitillo que es no vidente y prepara hamacas. Wow. Hace hamacas y nosotros lo capacitamos y le dimos su kit, y actualmente vende un promedio de 15 hamacas al mes. Entonces, este es un ejemplo de que no podemos excluir a nadie, ni por su religión, ni por su discapacidad, ni por su orientación sexual, ni por ninguna razón. Se nos está acabando el tiempo, David. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí en Honduras Opina. Mi última pregunta, y tiene que ser muy escueta, y no puedo dejar de preguntarla. ¿Toda esta inversión que se está haciendo en nuestro país, con inversión extranjera, está funcionando en Honduras? Bueno, te respondo con una cita de la Madre Teresa de Calcuta, que ella decía, podemos sentir que una gota no es nada en un mar, pero si no le pusiéramos esa gota al mar le haría falta. Entonces realmente puede ser que lo que estemos haciendo no sea suficiente para la necesidad enorme que hay en Honduras, pero creemos que esto que estamos haciendo por lo menos está marcando una ruta y está demostrándole a otros cooperantes, al mismo gobierno municipal, gobierno central, que hay opciones para poder invertir en prevención de violencia, y de hecho el gobierno central y las municipalidades en el pasado ya han apoyado los centros de alcance, ya han financiado centros de alcance, y esperamos que se vuelvan a unir a este esfuerzo. Bueno, David, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer de verdad, por supuesto, tenerte como invitado. Me es un honor y me es un placer saberte que hay muchos jóvenes
que están teniendo una segunda oportunidad, otros tienen la oportunidad de iniciar un buen camino y espero que todo esto siga funcionando y siga creciendo más en nuestro país. Gracias, Ariel. Y gracias a los televidentes también. Así es, ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Yo me despido recordándoles siempre lo mismo. Procuremos que nuestros hechos y nuestras acciones sean verdaderamente positivas para esta hermosa nación. Que tengan todos muy buenas noches.